a que debe optar el ser humano en vez del juicio final ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. O sea, usted tiene que optar. ¿Usted cree que usted fue condenado a la muerte eterna de su alma por sus pecados en este juicio? Quien lo sustituyó a usted fue Cristo. Entonces usted ya no paga usted, pagó Cristo y va al cielo. Y si no cree en este juicio que ocurrió en la cruz del Calvario, de condenación por todos los pecados suyos, entonces usted invalida esto, no lo hace válido por su incredulidad, entonces usted tendrá que ir a juicio. O sea, usted corre por cuenta suya. Va por la suya al juicio. Paga usted. ¿Usted cree que pagó Cristo judicialmente los pecados que usted cometerá toda su vida? Y si no lo cree, lo invalida, el juicio sustitutivo, Cristo en vez de usted, lo invalida por su incredulidad, entonces usted corre por cuenta suya. Entonces usted va a la eternidad por la suya. Usted va a rendir cuenta de toda su vida, judicialmente y penalmente, en un juicio que es el juicio final. O sea, o los paga Cristo o los paga usted. Usted decide. Usted tiene que optar. O paga Cristo los pecados suyos o los paga usted. Y tienen que ser pagados todos. Porque si el 99.9% de sus pecados los paga Cristo y un 0,000001 los paga usted tiene que ir a juicio. Tienen que ser pagados todos. Este es el juicio final. Cuando ya no hay más cielo, no hay más tierra. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Eso significa que en este juicio van a ser juzgados las conductas de todos los seres humanos que vivieron en la tierra, de toda su vida terrenal. Entonces, en este juicio es lo mismo. Las conductas de todos los seres humanos hasta que se mueran, juzgadas a través de Cristo. Cristo nos sustituye, Él se pone en nuestro lugar. Es como si alguien cometió una serie de crímenes, de asesinato. Entonces, ha sido enjuiciado y ha sido sentenciado a la pena de muerte. Tiene que morir esta persona. Pero yo amo a esta persona, la amo, le tengo cariño, mucho afecto. Y yo no quiero que él sea fusilado, se le ejecute la pena de muerte. Entonces yo le hablo al juez y le digo, señor juez, ¿existe la posibilidad de sustitución? De que a mí se me imputen los pecados de él, los asesinatos que él cometió. Él cometió asesinato, mató a una mujer, mató a un niño, mató a unos jóvenes, mató a 20 personas en un estadio. Después degolló y mató y violó a unas personas. Yo lo hice, señor juez. Esos asesinatos que esta persona hizo, lo hice yo. Entonces esta persona es un reo de juicio eterno, o sea, esta persona está rematada, es un reo rematado, una persona muy malvada. Se le imputan un montón de homicidios. Bueno, todos esos homicidios los cometí yo. Yo los cometí, señor juez. Yo tengo que ser condenado. Entonces los delitos que él cometió, los asesinatos, las violaciones, los maltratos, todos esos delitos que él cometió por el cual está siendo condenado a la pena de muerte, yo los cometí. Yo los cometí, señor juez. Entonces el juez valida esto. Entonces las imputaciones a él desaparecen y se me imputan a mí. Entonces a mí me ponen en un pelotón de fusilamiento. ¿Ya? Y me vendan los ojos. Entonces yo estoy vendado. Me colocan en un pabellón, ¿cierto? En una pared, en un palo, me amarran las manos atrás y me colocan un paño aquí. Estoy condenado a pena de muerte por crímenes, un montón de asesinatos, violaciones, imputaciones de carácter penal. Entonces, esta persona que cometió los delitos queda libre. Su hoja de vida está en blanco. Todas las imputaciones que a él le imputaron, pero que en efecto él las cometió, me las han imputado a mí. Yo he querido que me las imputen a mí. Yo quiero. Para salvarlo a él de que él sea condenado a la pena de muerte. Entonces él queda libre. El juez dice, señor, usted queda en libertad. Es inocente de todos los cargos. Las imputaciones que se le hayan imputado a usted están sobre este señor Ulises Astudillo. Entonces hay un pelotón de fusilamiento. Entonces para que se ejecute la condena, un señor dice, preparen, apunten, fuego, ¡pah! Y me matan a mí. Y se satisface la justicia.
La justicia demanda la muerte del alma por pecar. Los pecados de esa persona, de esa alma, me fueron imputados a mí. Y yo morí por causa de las imputaciones que él acumuló por sus malas conductas, por sus homicidios, por sus delitos. Pero esos delitos me fueron imputados a mí. Entonces, los decretos condenatorios se aplican sobre mí y yo muero. Pero no por los pecados que yo cometí, porque yo no cometí ningún asesinato, yo no maté, no violé, lo hizo él. Pero los de él me fueron imputados a mí. Yo quise, por amor infinito a él, a esa persona, yo quise pagar lo que esa persona debía pagar judicialmente. Entonces pago yo. Yo pago. Me matan a mí y yo muero. Pero Cristo tiene, porque aquí se está hablando de la muerte del alma, Cristo tiene el poder de volver a tomar su vida. Una persona cuando muere, su alma parte de este mundo, parte de la eternidad. Y no puede volver a este mundo. Pero Cristo sí puede. Él puede. Cristo partió a la eternidad. Su alma, pagando el precio en rescate de nuestra alma, sufriendo el desamparo eterno. Fíjense ustedes que en el Salmo 22, escrito unos 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, Salmo 22, unos 900 años, más o menos. El salmista David, guiado por el Espíritu Santo, escribe: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabactani. Cuando Cristo exclamó esto en Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, específicamente en el versículo 46, estaba cumpliendo el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Eso es eternidad. De día y de noche, de día y de noche. En el libro de Apocalipsis, cuando se habla de que Satanás será lanzado al lago de fuego, dice donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche, de día y de noche. Eso es sinónimo de que entraron en la eternidad. Ahora Satanás anda suelto en este espacio físico temporal. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero un día Satanás va a ser arrestado. Apocalipsis 20 del 1 al 4, o del 1 al 3, Apocalipsis 20 del 1 al 3, cuando Juan dice, vi un ángel descender del cielo con una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo mandó al Hades, al abismo. Y lo ató por 1000 años ahí para que Cristo reine en la tierra, para que la gente no tenga influencia de Satanás. Pero dice, después que se cumplen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a toda la gente del milenio, ¿ya? Y de Dios descendió fuego y los consumió a todos. Ya, entonces, lo importante es que ahora Satanás está merodeando este mundo. No ha sido condenado al lago de fuego. Todavía no. Lo va a hacer, pero todavía no. Entonces, cuando el apóstol Juan nos habla del juicio ante el gran trono blanco, lo habla en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. El apóstol Juan inicia el Apocalipsis diciendo, yo estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu. ¿Ya? En el día del Señor. El día del Señor es cuando Cristo arrebata la iglesia, ahí inicia el día del Señor, viene un periodo de 7 años, va a ser la última oportunidad para salvar el alma, al precio de la muerte física, la gran tribulación, a precio de ser atribulado, de ser mártir de la tribulación. ¿Ya? Y después viene Cristo a reinar, empieza el milenio, el juicio de las naciones, el milenio, y al final del milenio, Satanás es suelto de su prisión, engaña a toda la gente del milenio, y de Dios desciende fuego y destruye todo el mundo. Es destruido el mundo entero. ¿Ya? Y ahora, Apocalipsis 20, de 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No hay más tierra, no hay más cielo. Se acabó el reinado milenial. El reinado milenial es solamente de 1000 años. ¿Ya? Ahora, lo importante es que
será, dice, lanzado Satanás al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche, de día y de noche. Eso hay tormento eterno, ya es plena eternidad en estado de desamparo eterno. Es la muerte eterna para Satanás, y para los ángeles satánicos, y para la bestia y el falso profeta. Ya. El lago de fuego no fue hecho para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente, como los seres humanos no quieren arrepentirse, no toman en serio este decreto condenatorio, no le dan la seriedad que corresponde darle. Esa es su desgracia, porque no le dan la seriedad que corresponde darle. Porque un ser humano debería mirarse en este decreto. El alma que pecar esa morirá. Un día yo pequé, mi alma está sentenciada a la muerte. Mi alma tiene que ir a juicio. O sea, la salvación parte dándole la seriedad que corresponde darle a este decreto condenatorio. El alma que pecar esa morirá. Yo un día pequé, mi alma quedó sentenciada a la muerte. Necesito ser salvo. Y no me puedo salvar a mí mismo. La salvación es por sustitución, la de Cristo. Alma por alma. Entonces, si una persona nunca se ha arrepentido, es una persona que nunca se ha visto con su alma sentenciada a la muerte. Entonces no necesita ser salvo de su alma. No lo necesita según él. Por eso Cristo dice, reconócete que tu alma quedó condenada a la muerte. Arrepentidos. Y creed en la salvación de Cristo, de tu alma. Creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Ahora, judicialmente hablando, el ser humano nunca tendrá que pecar. Nunca. Para evitar ir al juicio. Pero al ser humano le basta un pecado cometido en su vida y tiene que ir a juicio. Y en este juicio nadie será salvo del lago de fuego. Nadie. Porque aquí serán juzgados. Si no hubiesen cometido nunca un pecado, no serían juzgados. Pero van a ser juzgados porque por lo menos cometieron un pecado. Todo esto en el aspecto penal. ¿Ya? No hay forma en que el pecado se condene penalmente, sino con la muerte del alma. No hay más condena más que la penal. En términos penales, no hay más condena más que la muerte del alma. Las otras condenas de aspecto moral son negociables. Se puede pedir perdón por los pecados, Dios puede perdonar, pero la condena penal es una sola, la muerte del alma, y esa no es negociable. No, esa sentencia no es negociable, se va a ejecutar acá. Entonces, o todos los pecados que usted lo cometerá hasta que se muera, usted cree que se los pagó Cristo antes de que usted naciera y los empezase a cometer hasta que usted se muera, y así Cristo lo salvó, y si no, si usted no lo cree, entonces los pagará usted. Si usted cree que se los pagó Cristo, está creyendo la verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y usted va al cielo. Si usted no lo cree, está rechazando la verdad, la está invalidando por su incredulidad, entonces los paga usted, va al infierno. Si los pagó Cristo, usted va al cielo. Si los paga usted va al infierno. Usted escoge, ¿me entiende? Antiguamente, antes de Cristo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, a juicio. Pero vino Cristo. Y en la misma medida en que esté reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto ir a juicio, lago de fuego, así también Cristo fue enjuiciado, así también Cristo, una sola vez ofrecido en la cruz, para llevar sobre sí los pecados de muchos, y se fue enjuiciado y entró en condena. Igual que el alma, igual. Ahora, esto es lo que usted debe creer. En el Salmo 22, el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Alguien podría decir, bueno, yo veo a Cristo crucificado en la cruz unas horas nada más. Unas horas. Yo sé que el Señor fue sacado fuera de la ciudad de Jerusalén, al monte de la Calavera, como a las 9 de la mañana. Se acostó el Señor en el madero de la cruz, se le crucificaron las manos, los pies, y luego el madero se levantó y se puso en un hoyo. Después, a mediodía más o menos, de las 9 de la mañana a mediodía son 3 horas, 9 de la mañana, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 3 horas. Cerca de la hora sexta hasta la hora novena, 3 horas más, 6 horas en total. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Y ahí el Padre le había quitado el amparo, por eso lo exclamó. El alma de Cristo entró en condena, entró en condenación por causa de nuestros pecados, y luego lo descolgaron de la cruz, pero todo eso ocurrió en unas horas. O sea, yo no veo a Cristo clamando de día y de noche, no lo veo eso yo, no. O sea, yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más, en un día. De hecho, no podían quedar para pasar al siguiente día, porque el siguiente día era un día solemne,
era una fiesta sagrada donde no podían quedar los cuerpos expuestos en una cruz. Es por eso que se apresuraron a quebrarle los huesos a un malhechor, al otro malhechor, pero a Cristo no le quebraron huesos, sino que lo vieron que había muerto y le atravesaron una espada, o sea, una lanza en el corazón, y salió sangre y agua. Ya había muerto Cristo ya. Lo descolgaron de la cruz y a los otros malhechores también, y todo eso pasó en un día. De hecho, menos de un día, en unas horas del día. Eso es lo que yo veo. O sea, una persona que podría estar presenciando la crucifixión de Cristo diría, bueno, yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más, pues yo no veo que él estuviera clamando de día y de noche, de día. No, no, eso yo no lo veo. Ah, pero está escrito en el Salmo 22. Y el Evangelio anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a lo que está escrito en el Salmo 22, conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito en Isaías 53, conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito en otros pasajes de la Escritura, que Cristo también las cumplió en la cruz. Cristo murió por los pecados de nosotros estrictamente en conformidad a lo que estaba escrito desde antes. Y desde antes, en el Salmo 22, 900 años antes, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Bueno, una persona dice, yo no entiendo esto, de día y de noche, pero yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más. Yo veo con mis ojos el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados, su sangre preciosa vertida en la cruz, que nos limpia de todo pecado, pero yo no veo el alma de Cristo. Lógico, el alma no se ve, y es el alma humana la que tiene existencia eterna, no el cuerpo, no la sangre, el alma. Y es el alma la que peca contra Dios, y es el alma la que está condenada a la muerte, y es el alma la que está demandada al arrepentimiento, y es el alma la que está demandada a depositar fe en el Evangelio. El alma. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dice en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma, mi alma. En Isaías 53:11, hablando de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque la salvación de nuestras almas es alma por alma. Si no, no hay salvación. Algo de cierta especie, o sea, nuestra alma, tendrá que ser sustituida por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia, o sea, por el alma de Cristo. Si no, no hay salvación para el alma. Es alma por alma. No es sangre por alma. No. No es cuerpo por alma. No. Es alma por alma. El alma de Cristo. Entonces nosotros tenemos que en la cruz de Calvario ocurrió algo muy parecido a lo que ocurre en los pabellones quirúrgicos, cuando se habla de muerte clínica. La persona que va a ser intervenida en una operación quirúrgica, la adormecen con un somnífero, ¿cierto? Inoculado en la nariz, y la persona se va en el sueño. Están contando los signos vitales, registrando los latidos del corazón. Entonces, los signos vitales y la respiración. Entonces empiezan a intervenir los médicos quirúrgicamente, a tajo abierto, lo abren. Entonces empiezan a intervenir los órganos, están operándolo quirúrgicamente. Pero de repente la persona, por estar muy débil, la operación es muy compleja, muy difícil, entonces la persona sufre un paro cardiorrespiratorio y la persona entra en muerte clínica. La persona está... Se detuvo el corazón. Y hay ciertas veces, no siempre, no siempre, pero hay ciertas ocasiones en que las personas están conscientes de que sus almas salen del cuerpo. Están en plena muerte clínica. Los cuerpos están inertes. No hay respiración, no hay signos vitales. Antes, la persona estaba... Estaba con signos vitales, estaba respirando. Pero ahora está inerte, o sea, no hay signos vitales, no hay respiración. El cuerpo está cadáver. El cuerpo está vacío del alma. El alma se desdobló.
No todos los pacientes que son objeto de una cirugía a tajo abierto están conscientes de esto, no a todos les pasa esto, pero hay algunos que sí, y lo cuentan en libros, que ellos se salieron sus almas del cuerpo, separación, pero una separación momentánea, no definitiva. O sea, Dios no permite que el alma entre en la eternidad, no. De hecho, siempre el alma está dentro del pabellón quirúrgico, se está viendo el alma a su propio cuerpo. Entonces, el alma ve su cuerpo, ve las enfermeras, los médicos operando, luego los médicos se retiran, se hacen a un lado, para permitir que una persona que tiene, o 2 o 3 personas que tienen unos electroimanes, apliquen descarga de corriente continua en el pecho para intentar que el corazón vuelva a latir. Entonces las personas son objeto de la reanimación cardiopulmonar, RCP. R, reanimación, C, cardio, P, pulmonar. No hay signos vitales. En ese momento el alma puede estar en el cuerpo, pero otras veces se desdobla. Por eso que a no todos les pasa lo mismo. Hay algunas personas que sus almas se les desdoblan, salen del cuerpo, y el alma consciente está viendo todo. Ve el cuerpo, su propio cuerpo, ve la enfermera que están corriendo de aquí para acá, colocándole alguna sustancia intravenosa, unas personas que están aplicándole descarga de corriente continua en el pecho del cuerpo de la persona, pero el alma lo está viendo todo. Ve los médicos que se retiraron, ve los que le están aplicando la reanimación cardiopulmonar, están viendo todo lo que está pasando en el pabellón quirúrgico. Ahora, los médicos que estaban operando, los que lo están aplicando resucitación artificial por electroimán, los que están las enfermeras, no ven el alma de la persona. Lo que ven es su cuerpo, su sangre de la operación, pero no ven el alma. Las personas que pudieron estar presenciando la crucifixión de Cristo verían su cuerpo, su sangre vertida sobre la cruz, pero no verían el alma. El alma, clamando de día y de noche de Cristo en la condena, muerte eterna del alma de Cristo. Ahora llega un momento que esta acción de reanimación cardiopulmonar logra éxito. En algunas personas no, ¿eh? En algunas personas el paciente definitivamente muere. Le están aplicando los electroimanes en el pecho. Entonces el médico dice ya, basta, no, se nos fue el paciente. Hora de muerte, 6 de la tarde con 5 minutos, ya. No sigan aplicándole descarga eléctrica, ya se nos fue, murió. Pero hay otros que no. Volvió el paciente. Entonces los médicos, los que le estaban aplicando reanimación cardiopulmonar, se retiran para permitir que los médicos reintegren, reanuden la operación. Ahora terminan exitosamente la operación y el paciente es retirado a una sala de recuperación. La operación fue exitosa, aunque tuvo este episodio de la muerte clínica del paciente. ¿Ya? Entró en muerte clínica. Ahora, el alma de Cristo entró en una especie de muerte clínica, porque para poder cumplir el Salmo 22, Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, de día y de noche, para entrar Cristo a estar, digamos, sustituyéndonos nuestra condena, es el alma que pecare, no el cuerpo. No es la muerte física de Cristo para salvar el alma. Es la muerte del alma de Cristo para salvar nuestras almas. Alma por alma. Alma por alma. No cuerpo por alma. No sangre física por alma. Alma por alma. Si no, no hay salvación del alma. Entonces, el alma de Cristo tenía que entrar en condenación, en sustitución de nuestras almas. ¿Se entiende? El Padre le había ordenado a Cristo poner su vida, la puso el Señor, en Belén de Judá, su alma.
A los 33 años Cristo pagó el precio en rescate de nuestra alma, su vida, entrando en la condenación. Pero luego Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había ordenado, poner su vida y volverla a tomar. Entonces cuando Cristo, su alma, volvió a entrar en el cuerpo físico que estaba siendo molido por nuestros pecados, su alma entró a tomar su vida física nuevamente, entró su alma en su cuerpo, volvió a tomar su vida física. Nosotros tenemos en Juan capítulo 19, versículo 25 al 30, que todas las tinieblas que se habían venido sobre el mundo entero, densas tinieblas que no permitían ver nada, porque en Mateo 27, versículos 45 y 46 dice, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Allí se cumplió que Dios cargó en Dios mismo, Dios Hijo, Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso todo el mundo se oscureció. Cristo fue imputado con todos los pecados de la raza humana, sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Y a razón de ello, Cristo entró en condena, se ejecutó la condena sobre Cristo. El Padre, que estaba unido a Cristo, lo desampara, separación. En Juan 14, versículo 8 al 9, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le responde a Felipe, tantas veces he estado con vosotros, Felipe, y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, había una fusión. Dios Padre y Dios Hijo, unidos eternamente. Esa unión eterna entre Dios Padre y Dios Hijo se rompió cerca de la hora novena en la cruz del Calvario. El Padre le quitó el amparo que tenía antes Cristo respecto de su Padre. Separación. Entonces el alma de Cristo exclamó, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo la primera parte del Salmo 22. Porque Cristo murió exactamente en conformidad a lo que estaba escrito. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Entonces, en ese momento, el Señor Jesucristo sufre una descompensación en su corazón. En el Salmo 22, versículo 14, leemos, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Un paro cardiorrespiratorio. Y de la misma manera que le pasa a una persona que está siendo intervenida en un pabellón quirúrgico, Cristo aquí en la cruz estaba suspendido entre el cielo y la tierra, en una cruz, crucificado. Y su corazón sufre un paro cardiorrespiratorio, una muerte transitoria. El alma de Cristo sale de su cuerpo. Y en la misma medida en que le está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el alma ir a juicio y a condena eterna, así también Cristo, enjuiciado y su alma entró en condena eterna. De la misma manera, exactamente igual. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir físicamente una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue enjuiciado. Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre su cuerpo, sobre sí, los pecados de muchos. Y Cristo fue enjuiciado y su alma, igual que el alma humana, igual, porque se está hablando del alma, no del cuerpo. El cuerpo queda enterrado en el cementerio. El alma, la que tiene la vida, el alma. El alma que pecare. El alma que pecare, esa morirá aquí, morirá, siempre morirá, eternamente, porque el alma tiene existencia eterna. No todo acaba con la muerte física. Entonces cuando Cristo, todas esas densas tinieblas que se vinieron sobre todo el mundo, Cristo estaba en la cruz solitario, solo, crucificado en la cruz. Se oscureció todo el globo terráqueo. Su corazón fue como cera, teniendo todos nuestros pecados en él, condenado por nuestros pecados a la muerte de su alma se desdobla, sale del cuerpo y él muere. Paro cardiorrespiratorio. Su alma sale del cuerpo, sin que nadie lo vea, porque está oscuro. Así tiene que ir un alma, una vez que muere, a juicio. ¿Ya? A juicio. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, exactamente igual. Una vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, en un juicio. Y el alma de Cristo en condenación, invisible al ojo.
El ser humano muere, va al infierno a esperar en tormento el juicio. Y aquí entra en desamparo eterno. De día y de noche desamparado eternamente. De día y de noche. Se acabó. Se acabó el amparo provisorio. Ahora entrará en desamparo eterno. De día y de noche, 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 sin fin, eternidad. No hay más amparo. Se acabó el amparo. Se acabó la misericordia. Se acabó el auxilio. Nunca más Dios irá en auxilio de esa alma. Entrará en desauxilio eterno, desamparo eterno, muerte eterna. Morirá, morirá, siempre morirá. En estado de completo desamparo, separación eterna. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Ah, pero eso tiene un tiempo aceptable. No es para siempre. Para las personas que no entran por Cristo al camino angosto. Por eso dice en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, el tiempo de tu vida física, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, antes de que te mueras. Cuando dice he aquí ahora, es ahora mismo, porque tú no sabes si en los próximos segundos te va a dar un infarto cardíaco y vas a morir. Tiene que ser ahora mismo, que estás escuchando ahora mismo, en este mismo segundo. Tú tienes que arrepentirte, como Dios te lo demanda, y creer con todo tu corazón que Cristo murió por tus pecados y así te salvó y te dio la vida eterna. Lo tienes que creer ahora. Es ahora el tiempo aceptable, no cuando te mueras. Al morir tú, en el camino ancho, habrás sellado eternamente para mal el destino de tu alma, porque entrarás a la condena eterna. Si entras por Cristo, por la puerta estrecha, el camino angosto, habrás sellado para bien, sin retorno. Habrá sellado para bien, sin marcha atrás, habrá sellado para bien el destino de tu alma, porque habrás entrado al amparo eterno, a la vida eterna, a la inmortalidad, a la incondenabilidad penal, a la inimputabilidad penal, a la vida eterna. ¿Ya? Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no cuando te mueras. Al morir, sellaste eternamente el destino de tu alma, sin marcha atrás, sin poder revertir esta situación. Cuando entras por Cristo, entras a la vida eterna sin poder revertirla. Ya tienes vida eterna para siempre. Es sin marcha atrás. Aquí están las dos puertas. Si tú entras por la puerta estrecha que es Cristo, obtienes la vida eterna. Haces realidad para tu vida la vida eterna. O sea, al entrar hoy en día, estando vivo físicamente, tú sellas para bien el destino de tu alma. Sin marcha atrás, porque obtienes la vida eterna, estando vivo físicamente, antes de morir. En cambio acá, la persona que muere, por la puerta ancha, sella para mal el destino de su alma, porque entra a la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna, sin marcha atrás. Aquí están las dos puertas. Esta es la puerta ancha y esta es la puerta angosta. La puerta angosta es antes de la muerte física, mientras uno tiene vida física. La puerta ancha es cuando se termina la vida física y la persona entra irremediablemente a la eternidad con desamparo absoluto. Nunca más amparado, nunca más. Desamparo eterno, para siempre, por toda la eternidad. ¿Ya? Entonces ahora es el tiempo aceptable. Entonces tenemos nosotros Mateo capítulo 46, versículos 27 y 28. Mateo 25, Mateo 25, versículos 27 al 28. Y Juan 19, versículos 25 al 30. Se oscureció todo el globo terráqueo. La carga de los pecados nuestros sobre el cuerpo de Cristo. Y el Padre le quitó el amparo. Y Cristo lo exclamó en arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Para que los judíos que estaban contemplando la cruz reconocieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Porque los judíos sabían el Salmo 22. Los soldados romanos no tenían ni idea. Los gentiles tampoco. Cuando los soldados romanos estaban tirando los dados para sortearse la túnica de una costura que tenía Cristo, los judíos tendrían que haber reconocido que se estaba cumpliendo el Salmo 22, porque en el Salmo 22, 900 años antes de la venida de Cristo al mundo, dice ahí, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y cuando los judíos estaban viendo que estaban echando suerte, los soldados romanos, de la túnica del Señor Jesús, tendrían que haber reconocido ahí, el Mesías está ahí, el Mesías, es el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Rey. Pero cerraron su corazón para no creer. Sus corazones fueron endurecidos. Porque en la cruz estaba cumpliendo exactamente el Salmo 22, al pie de la letra. Ahora Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado, volver a tomar su vida, entrar su alma nuevamente en su cuerpo. Y
Igual que le sucede a una persona que está siendo objeto de la reanimación cardiopulmonar, cuando el alma vuelve a entrar al cuerpo. Entonces, estaba todo oscuro, Cristo estaba en muerte clínica, y de repente, todo en oscuridad. María, Juan el discípulo amado, la gente que estaba alrededor de la cruz, estaba todo oscuro, no observaban nada. Y Cristo había muerto, transitoriamente, clínicamente, no definitivamente, muerte física de Cristo. Su alma estaba en condenación. Y ahora el alma de Cristo entra a tomar su vida física, entrando su alma en su cuerpo. Y Cristo vuelve a la vida, a tomar su vida física, pero estaba todo oscuro. Y se despejaron las tinieblas. María, la Virgen María, o sea, la madre de Jesús, el discípulo amado, los fariseos, los soldados romanos que estaban contemplando la cruz, nunca se dieron cuenta de eso. Nunca se dieron cuenta de esa muerte clínica donde el alma de Cristo entró a la eternidad. Ellos no lo vieron nunca. Entonces el Señor Jesucristo ahora le habla a María, que estaba contemplando la cruz, y le dice: mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y el Señor le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Eso es lo que dice Juan 19, versículo 25 al 27. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En el Salmo 22, 14 dice: mi lengua se pegó a mi paladar. O sea, Cristo estaba muriendo por nuestros pecados, cumpliendo el Salmo 22. Y otras profecías más que también se cumplió. En mi sed me dieron a beber vinagre. También hay un profeta que dijo eso. Entonces, lo importante del versículo 28 es que dice la escritura: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Esto es muy importante. Juan 19, 28. Lo que ya todo estaba consumado y que Cristo ya lo sabía, era la promesa que Dios le dio a Abraham. En Génesis 22, 18. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas salvadas, dice el infierno. Totalmente consumado. Lo que Cristo nos dijo a nosotros: yo les doy vida eterna, en Juan 10, 28. Completa y absolutamente consumado. Lo que el Padre le había encomendado a Cristo: poner su vida y volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 al 18. Completa y absolutamente consumado. Todo consumado. Todo consumado. Sabiéndolo Jesús. Y todavía Cristo no había muerto definitivamente. Físicamente todavía no había muerto definitivamente. Dice el libro de Levítico, Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él. Y aquí tenemos la prueba que la salvación de nuestras almas no es por muerte física de Cristo. No es por sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Sino por la muerte del alma de Cristo. Separación eterna. Lo que le corresponde a un alma, separada eternamente por los siglos de los siglos en el lago del fuego. Ahí Cristo nos salvó por sustitución de condena. La misma condena que tenía que sufrir un alma por los pecados, muerte eterna, la experimentó Cristo en la cruz, invisible al ojo. Miren, dice Jeremías 1.5 respecto al profeta Jeremías. ¿Ya? Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes. O sea, antes que te formase en el vientre te conocí, en el vientre de tu mamá, el cuerpo en gestación, antes. O sea que el Señor nos conoce desde antes. Ahora, respecto de Cristo, viniendo al mundo dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Viniendo al mundo, entrando al mundo, el alma de Cristo, entrando al mundo, un cuerpo para vivir en este mundo. Igual que Jeremías, un cuerpo para que Jeremías viva en este mundo, pero Jeremías es de antes. Antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, el solo hecho de que nosotros hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido, eso es prueba suficiente de que nosotros siempre hemos existido. Al menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Nosotros venimos de la eternidad, se nos prepara un cuerpo para vivir en esta tierra y partimos a la eternidad. El cuerpo muere. Aquí se le da el cuerpo. El alma entra en el cuerpo, en el vientre materno. El óvulo, fecundado por el esperma, genera el gameto, el cuerpo. Y ahí Dios sopla el espíritu y el alma. Ahora el espíritu muere al pecar, el alma tiene que reconocer que está muerta espiritualmente, que necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, que necesita que sea salva del infierno el alma y que va a pecar hasta que se muera. Tiene que reconocer estos tres estados y arrepentirse y creer en el Evangelio, creer que Cristo le salvó. Si no, no entra. Ahora el alma, una vez que el cuerpo muere, vuelve a la eternidad. El alma viene de la eternidad
se les prepara un cuerpo aquí en la tierra para que viva en el cuerpo, y luego el cuerpo muere y el alma sigue existiendo en otro estado, en la eternidad. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando entró al mundo, le fue preparado un cuerpo. Hebreos 10:5. Viniendo al mundo, entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Ya? Eso es Hebreos 10:5. Ahora, respecto a Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, desde antes. Nosotros somos el soplo de Dios. Y estamos nosotros soplados desde antes, de antes de que nos prepare el cuerpo. Eso es prueba suficiente de que nosotros siempre hemos existido. El solo hecho de que nosotros siempre hayamos estado, el solo hecho de que Dios nos haya pensado, ¿dónde nos pensó? ¿En qué momento? En la eternidad. El solo hecho de que nosotros hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido es prueba suficiente de que nosotros siempre hemos existido, siempre. Al menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Al menos. No que nosotros tuviéramos un cuerpo espiritual, no. Por lo menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. ¿Ya? Lo que pasa es que nos sopla de la eternidad, venimos de la eternidad soplados por el alma de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo. Entonces nosotros ahora se nos prepara un cuerpo y el alma nuestra se soplada en el cuerpo. En Génesis 2:7 dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es lo mismo. O sea, en Génesis 2:7 Dios primero forma el cuerpo y luego le sopla el alma y el espíritu, el ruaj y el neuma. Soplo. Entonces es lo mismo en el vientre materno. Se nos prepara el cuerpo, pero somos soplados por Dios. Venimos de la eternidad nosotros. Muere el cuerpo y el alma vuelve a la eternidad. O sea que este es un paso por este mundo nomás. Nosotros entramos y salimos. Pero la salida tiene que ser en el camino ancho. Perdón, en el camino angosto, no en el camino ancho. Si se sale de este mundo, habiendo entrado a este mundo por el camino ancho, nos vamos al infierno. Si salimos de este mundo por el camino angosto, nos vamos al cielo. Eso es lo que está diciendo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, no pocos, muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, Cristo nos está advirtiendo, son pocos los que la hallan. Y para poder ser salvo del infierno hay que entrar a través de ella, de la puerta estrecha. No solamente hallarla, sino que hallarla y entrar a través de ella. Y los que solamente la hallan son pocos. Nos está advirtiendo el Señor, está apelando a nuestro sentido común, está apelando el Señor a nuestra inteligencia, que entendamos la realidad. Entonces, este es el cuadro, basado en lo que dijo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entonces, ahora, hay un juicio final ante el gran trono blanco, donde serán juzgados todos los seres humanos respecto a toda su vida terrenal. Pero hubo un juicio que ocurrió en la cruz del Calvario, donde fueron juzgados los pecados nuestros en todo nuestro paso por este mundo. Nos dio Cristo de esa manera el perdón penal de todos nuestros pecados, la vida eterna. Y es esto lo que hay que creer. Si no se cree esto, entonces la persona tiene que responder él por sus pecados. O responde Cristo o respondo yo. Yo voy por las mías. Muero y yo voy a la eternidad por mi propia cuenta. Si creo que Cristo me salvó, cuando Él murió por mis pecados, yo voy por Cristo. No voy por mí. Voy andando con Cristo. Cristo responde por mí. Es mi abogado ante el Padre. Cuando vaya al cielo, el Padre dirá: ¿y por qué Ulises Tudillo, que es requete contra pecador, está aquí? Porque Cristo me justificará a mí. Dirá: porque Ulises Tudillo creyó la verdad, que yo le pagué todos sus pecados que él cometerá hasta que se muera. Ulises Tudillo reconoció que iba a ser un inmundo y perverso pecador hasta que se muriera. Se humilló. Y que todos los pecados que lo iba a cometer hasta que se muriera, se los pagué yo en la cruz. Yo lo justifico, Padre, déjalo entrar. Y el Padre dirá: ok, que entre Ulises Tudillo al cielo. Aquí dice en Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero al que obra, los que obran son los evangélicos, los católicos, obran ellos, quieren dejar el pecado, vivir una vida en santidad para poder, según ellos, ser salvos. Están obrando, están trabajando para la salvación. Mas al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, cree en Cristo, su fe, la fe de él, le es tomada por justicia. Se le toma en cuenta como para justificarlo. ¿Ya? Ahora, en Romanos 4:25,
dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al estar en el cielo, Cristo nos justifica ante el Padre, porque hemos creído que Él nos salvó. Los que no han creído que Cristo les salvó, Cristo no los puede justificar porque ellos no han creído que Cristo les salvó. Ellos han creído parcialmente que Cristo es el Salvador, pero de una vida en el pecado, que Cristo nos viene a salvar de una vida en el pecado. Entonces tenemos dos expresiones religiosas vinculadas a Cristo: el pentecostalismo y el calvinismo. El pentecostalismo dice que la salvación se pierde. Es una herejía esa cuestión. Y los presbiterianos calvinistas dicen que la salvación es por una predestinación unilateral, que Cristo nos vino a salvar de una vida en el pecado. Santurronería calvinista. Ni lo uno ni lo otro, ¿eh? No, porque Cristo nos salvó a todos. Cristo en la cruz se ha convertido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, no por los predestinados. No, la predestinación bíblica tiene otro propósito. Es para que los que han sido salvos, a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. No para ser salvos, sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Predestinados, o sea, adoptados para ser predestinados para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:5. No para ser salvos. ¿Ya? La predestinación es para ser adoptados hijos suyos, y para los que antes conoció, a estos también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Elegidos. Dios elige, pero sin antes tomar en cuenta la fe. Dios no elige si la persona no tiene fe. Si la persona tiene fe, entonces Dios lo elige. Por eso en 1 de Pedro 1 dice, elegidos según su presciencia, no arbitrariamente. No, Dios no elige así arbitrariamente, a unos sí, a otros no, porque Él es soberano, no. Dios elige tomándole en cuenta la fe al hombre, pero como Dios tiene presciencia, preconocimiento de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, Cristo supo cuándo yo iba a creer, de todo corazón en el Evangelio, lo supo, me conoció. Entonces a los que antes conoció que le iban a creer, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Entonces Dios no elige arbitrariamente, como lo dicen los calvinistas, que la salvación es por predestinación unilateral de un Dios soberano, no. Dios es soberano, pero no es un tirano. Ahora, Dios prometió y juró que en la simiente de Abraham todos los seres humanos serían salvos. Génesis capítulo 22, versículo 18, Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6 dice bien claro. Hebreos capítulo 6, versículo 13 en adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente. ¿Ya? Y habiendo acabado la promesa, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor. ¿Ya? Y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que hemos sido la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, el Señor prometió y juró darnos vida eterna. No solamente prometió, sino que además juró. En 1 Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa acompañada de juramento. O sea, que todas las familias de la tierra serían salvadas del infierno. Porque esa bendición es para el alma, no es para una vida terrenal. ¿Ya? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Es una bendición para el alma, porque el mismo Señor Jesús dice en Mateo 16:26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará acá en el juicio por su alma? No, pues si el alma se condena con la muerte por pecar. No hay ninguna otra forma en que el pecado se condene penalmente, sino con la muerte del alma. Entonces, no es como dicen los calvinistas, que la salvación es por una predestinación unilateral. No, la salvación ocurrió para todas las almas. Y la condena es por no creer. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Ahí está la condena. Y todos podemos creer. Ahora en Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. De Hebreos 10, versículos 26 al 30. Que la persona oye que Cristo nos salvó, nos dio la vida eterna, oye el conocimiento de la verdad y rehúsa creerlo, diciendo que la salvación se pierde. No, que si tú eres un pámpano que no permanece en la vida, eres cortado, echado al fuego, tienes que tú permanecer. No, pues eso lo hizo Cristo por nosotros. Cuando Cristo entra entre nosotros, Cristo cumple por nosotros lo que está en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Los pámpanos permaneciendo permanentemente en la vid, porque la vida está en nosotros. Bien, entonces, lo importante del Evangelio es que Cristo ya nos salvó. Ya estamos salvados. Nosotros no necesitamos ser salvos. No, porque ya Cristo nos salvó. Ahora, esa salvación consumada en favor de nuestras almas, hay que hacerla efectiva por la fe. Si se cree sin fe, no se hace efectiva. Tiene que ser efectiva por la fe. Reconociendo que nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos, ¿ya? Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, será el juicio donde se va a ser evaluada toda nuestra vida. Entonces, para que nosotros no vayamos a juicio, Cristo fue un juicio alternativo a este, con las mismas características, exactamente igual. ¿Ya? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, secretos que nadie sabe, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Ah? Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Esas son malas noticias. Pero vino Cristo y lo cambió todo. Y en Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, así también Cristo, ofrecido una vez para llevar sobre sí los pecados de muchos, entrar en juicio por nuestros pecados y pagar lo que tenían que pagar nuestras almas, la muerte eterna. Volvió a tomar su vida y supo que estaba todo consumado. Nos salvó. Y ahora Cristo, sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, Juan 19, versículos 28 al 30, tengo sed. Los soldados romanos, empapando una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, por fin pudo exclamar a gran voz lo que ya sabía, que estaba plenamente todo consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham: en tu simiente, Abraham, es decir, en mi Hijo Jesucristo, serán todos salvados, consumados. Lo que Cristo nos dijo a nosotros: yo le doy vida eterna, completamente consumado. Y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volver a tomar, completamente consumado. Sabiendo que ya estaba todo consumado, entre ellos la salvación de nuestras almas, la vida eterna, la inmortalidad para nuestras almas, dijo, una vez probado el vinagre: consumado es, tetelestai, finish. Y entregó su espíritu. Y hubo un gran terremoto, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que la salvación es gratuita. No hay que ya estar haciendo liturgias. Entonces, el Señor nos hizo libres. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros siempre haremos pecado. Y por estar siempre haciendo pecado, porque no lo podemos evitar, tenemos que estar esclavizados en la liturgia, en la religión, en el antiguo pacto. Había que estar constantemente examinándose la ley, ofreciendo corderos para evitar que se aplicara la condena por nuestros pecados, ley de la expiación, vida por vida, cordero por nuestros pecados, ofreciendo sacrificios de animales. Estaban esclavizados, eran esclavos de la ley, de la religión. Y el Señor le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, porque al pecar uno tiene que estar expiando los pecados con sacrificio, en el antiguo pacto, en el continuo sacrificio. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:32. Estos fariseos le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis verdaderamente libres? Nosotros somos libres. Y no eran libres, estaban metidos en la religión, en el antiguo pacto, que eran las ordenanzas de la ley. Pero Cristo en la cruz abolió la ley. La abolió. Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Porque todas las infracciones a la ley de los mandamientos, todos nuestros pecados, habiéndole sido imputados a Cristo, y Cristo los pagó todos, dejó sin sentido que la ley, en el aspecto penal, siguiera vigente. Cristo abolió la ley en el aspecto penal de la ley, no en el aspecto moral. En el aspecto moral la ley sigue vigente. Por eso que en Mateo 5:17 Cristo dijo, no penséis que vine a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruir sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Cristo no vino a destruir la ley, pero sí la vino a abolir penalmente. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Romanos 5, versículo 13.
porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Habiendo sido abolida penalmente la ley, cuando yo peco, soy castigado moralmente, no penalmente, porque no hay ley penal. ¿Mm? Es como que en un presidente de una república, de un país, le diera abolición a la ley del tránsito en el aspecto penal. Entonces una persona choca por estar ebrio, por no respetar la luz roja, y las condenas solamente son civiles, multa económica. Ya no puede ir a la cárcel, no puede ser muerto, porque está abolida la ley del tránsito en el aspecto penal. La persona mata a otros por un choque, no respeta la luz roja, debiendo respetarla, infringe la ley, y producto de eso hay una colisión con resultado de muerte. Esa persona solamente es condenada civilmente. Multas económicas, multas económicas, multas económicas, nunca va a la cárcel, porque supuestamente un presidente abolió la ley del tránsito en el aspecto penal. Cristo abolió la ley en el aspecto penal, su ley. Cuando pecamos, infringimos la ley, las condenas son morales, nunca más penales. Esto hay que creer. Romanos 5:13, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No se puede inculpar de pecado si no hay ley. No se puede inculpar de que yo infringí la ley, pero si la ley no existe, no hay ley. ¿De qué ley me estás hablando si no hay? En la ley, en el aspecto penal. Entonces ahora, cuando yo infringo la ley, cuando yo peco, ya siendo salvo, peco, porque no puedo evitar pecar, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20, cuando yo peco, el castigo es moral, los castigos son morales, nunca más penal. La condena penal es esta, el alma que pecare esa morirá, ya nunca se aplica sobre mí, ¿me entienden? Por eso que cuando estaban tomando la cena indignamente, los hermanos salvados que vivían en Corinto, la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 30, 31, 32, dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y otros duermen, muchos duermen. Habían sido disciplinados por Dios, habían muerto y se habían ido al cielo antes de tiempo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos condenados, somos castigados por nuestro Padre para no ser, somos castigados por Dios para no ser condenados con el mundo. Ahí lo está hablando Pablo, ¿ah? Por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, se está incluyendo Pablo. Ahora se está incluyendo Juan, cuando Juan escribe a las personas con vida eterna. 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13, 1 Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pecado de muerte física, producto de disciplina extrema. Dios tiene que quitarle la vida física y llevarlo al cielo antes de tiempo. Pecado de muerte física, no del alma. ¿Ya? Porque le está escribiendo a personas con vida eterna, 1 Juan 5:16. Entonces hay diferentes disciplinas de parte del Señor, diferentes castigos. Son dolores, enfermedades, producto de pecar, incluso la muerte física, pero nunca más la muerte del alma. ¿Ya? Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En esto hay que creer, porque ese ha sido el resultado, para los salvados, de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. La inimputabilidad penal. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, condenación penal. Yo ya he mostrado en otros pasajes, en otros videos, que Romanos 8, versículo 1 al 4, fue modificado por los católicos. Copiaron el versículo 4 y lo agregaron al versículo 1. En el original dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto y final. Porque la ley del Espíritu, el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos que, estando vigente penalmente, nos condenaba. Pero fue abolida penalmente, entonces quedamos libertos. Ahí nos libertó Cristo, nos hizo libres. Libres para hacer lo que queramos. Todo nos es lícito, judicialmente. Pero no todo conviene, porque si soy pecador, me arriesgo en las condenas morales, pero tengo vida eterna. Todo me es lícito judicialmente, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Eso lo está diciendo Pablo a los Corintios, a la iglesia en Corinto. Ahora Cristo nos hizo libres. Libres para hacer lo que queramos. Pero no nos conviene pecar porque al pecar vamos a sufrir pérdidas. Pérdidas de la paz, pérdidas del gozo, pérdidas financieras, pérdidas de la salud, pérdidas de la vida física, incluso pérdidas de corona en el tribunal de Cristo. Pero nunca más la pérdida del alma. Entonces el salvado queda en libertad. La religión esclaviza.
La religión dice que tú vas al cielo siempre y cuando tú obedezcas mandamientos, dejes el pecado, te condiciona la salvación, a que tú hagas o dejes de hacer. En circunstancias que la verdad es que Cristo nos hizo libres de toda liturgia religiosa. Abolió la ley, ¿ya? Y quedó anulada el acta de los decretos anulada. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, Pablo dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, como es todo gentil, porque los israelitas en el antiguo pacto tenían que circuncidarse. En la incircuncisión de vuestra carne, como somos los chilenos somos incircuncisos. Igual que los argentinos, igual que los bolivianos, igual que los peruanos, somos gentiles, igual que los norteamericanos, los ingleses, los neozelandeses, los australianos, los europeos, los españoles. Los judíos en el antiguo pacto están en la circuncisión. Entonces los colosenses eran gentiles igual que nosotros, los chilenos, gentiles, no eran judíos. Pablo sí, era judío, pero Pablo le dice a los colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea, el acta de los decretos que había contra nosotros, anulada. La ley de los mandamientos, que en el aspecto penal al estar vigente nos condenaba, abolida. Doblemente salvado. O sea, la ley en el aspecto penal está abolida. Ahora yo peco, soy castigado moralmente, no penalmente, abolida penalmente. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El pecado no es imputado no habiendo ley. Si la ley no existe penalmente, cuando yo peco contra Dios, infrinjo la ley de sus mandamientos, seré castigado solamente moralmente. Porque la ley del aspecto penal quedó abolida. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahí nos salvó el Señor. Ahí está el resultado de que Cristo haya muerto por nuestras infracciones penales. Las pagó todas, dejando sin sentido que siga existiendo la ley penalmente. No tiene sentido que la ley siga existiendo penalmente. Porque todas las condenas penales las asumió Cristo, las pagó Él, anticipadamente, antes que nosotros naciésemos y empezásemos a quedar condenados por nuestros pecados penalmente. Lo supo todo, los asumió Él, pagó Él en vez de nosotros y abolió la ley penalmente. Ahora la ley está vigente moralmente. Por eso Cristo dice, no penséis que he venido a destruir la ley, o los profetas, Mateo 5, versículos 17 al 18. No vine a destruir, sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Ahora, los traductores católicos lo colocan un poco distinto. Dicen, no penséis que he venido a abrogar o a abolir la ley, o los profetas, no he venido a abrogar, a abolir, sino a cumplir. No es eso. Es destruir. No penséis que he venido a destruir, porque la vine a abolir. No a destruir, pero a abolir penalmente. De tal manera que la ley queda vigente ahora, a partir de Cristo queda vigente moralmente. Entonces las condenas son morales. Ya el ser humano no será librado de las condenas terribles morales, condenas morales. Sufrimiento, enfermedades, muerte física, enfermedades de diferentes tipos, pobreza, angustia, miserias, dolores, angustia, sufrimiento. Son condenas morales. Pero ya nunca más la condena penal, la terrible condena penal, la muerte del alma. Esa la sufrió Cristo por nosotros. Ya no podemos nosotros ser condenados de esa misma manera que fue condenado Cristo en vez de nosotros, por causa de los pecados de nosotros. En ese aspecto la ley quedó abolida penalmente, vigente moralmente. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, la condena penal la experimentó Cristo. Muerte del alma. Entonces ahora nosotros tenemos que creer que ya Cristo nos salvó. Y ahora la persona que ha sido justificada por su fe en el Evangelio tiene vida eterna. Y ahora tiene que entrar en santificación. Santificación significa no contristar al Espíritu Santo, vivir una vida santa para el Señor, no caer en pecados, dejar el pecado, purificarse, limpiarse, ¿verdad? Vivir una vida que le agrade a Dios, obedeciendo lo más que se pueda a sus mandamientos, una vida pura para Dios, una vida sin caer en pecados, tratar de evitar el pecado al máximo. Pero sabiendo que nosotros jamás podremos evitar del todo, Cristo nos dejó su sangre y también la disciplina. Si Cristo nos hubiese venido a salvar de una vida en el pecado, no sería necesaria la sangre, tampoco sería necesaria la disciplina. Y son necesarias la sangre y la disciplina. Cuando yo peco, yo confieso mi pecado, apelo a la sangre de Cristo y hay perdón y hay limpieza y hay redención. Redención significa volver al estado inicial. ¿Ya? Yo cuando entro por la puerta estrecha soy salvo, eso me pasó a los 10 años. Yo cuando peco se pierde la relación con Dios. Dios se aparta de mí, se rompe la relación. Inicialmente tenía relación con Dios, pero se rompió porque pequé.
Entonces necesito redención, que vuelva al estado inicial de mi relación con Dios. Entonces lo que yo hago es confieso mi pecado, pido perdón apelando a la sangre de Cristo para que haya redención. En Efesios 1:7, Pablo dice a la iglesia, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, por su sangre. En quien tenemos por su sangre el perdón. ¿Ya? Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, volver a tener relación con Dios, restablecer la relación. En Efesios 1:7. En Juan 1:7, primera de Juan 1:7, Juan dice ahora a la iglesia, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es un raudal permanente que nos va limpiando permanentemente nuestros pecados porque Cristo, al entrar dentro de nosotros, cual sumo sacerdote, permanentemente vierte su sangre en nuestro interior propiciatorio. Entró una vez por todas en los santos. Acordémonos de Hebreos 9, versículos 11 y 12. Entonces, permanentemente Cristo está redimiéndonos, haciendo propiciación por nuestros pecados. Es nuestro fiel sumo sacerdote que entró de una vez por todas en cada uno de nosotros. Es el sumo sacerdote que está dentro de nosotros y nosotros nos convertimos en templo permanente del Espíritu Santo. El templo que había antes, el templo de Salomón, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo, ese templo somos nuestros cuerpos ahora. Y Cristo, cual sumo sacerdote, entró de una vez por todas en los santos con su propia sangre. Entonces nosotros hemos comido la carne de Cristo y bebido su sangre. Lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6. Mire las maravillas que se cumplen en nosotros, producto de que Cristo entra dentro de nosotros. Es por eso que es tan importante lo que dice Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y de la única manera que Dios sumerja a Cristo en cada persona, es que la persona oiga el Evangelio y lo crea con fe. Porque si la persona oye el Evangelio y lo cree, pero sin fe, no es sumergido Cristo dentro. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo dice, estando a punto de ascender a los cielos, dándole la gran comisión a sus creyentes, le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dos condiciones. El que creyere en el Evangelio, primera condición, tiene que oír el Evangelio y creerlo. Primera condición. Y que como resultado de haber creído en el Evangelio con fe, le fuere sumergido adentro de la persona. Yo mismo viniese a morar dentro de la persona en forma espiritual, es decir, fuera inmerso dentro de él el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, fuere bautizado, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. O sea, la persona tiene que oír el Evangelio y creerlo con fe. O sea, estar plenamente convencido, sin dudar, que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio el perdón penal de nuestros pecados, vida eterna. Si peco, nunca más condenado. Eso no es licencia para pecar, ¿verdad? Pero si peco, nunca más condenado. O sea, yo puedo pecar todo lo que quiera y nunca más soy condenado. Pero me voy a arriesgar a las consecuencias que me van a venir por pecar. De eso no seré librado. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Esto es lo que uno tiene que creer. Esto es Evangelio. Entonces, para terminar, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Es una pregunta que yo le hago al terminar, al cierre de este video. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Segunda pregunta, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Si usted me pregunta a mí, don Ulises, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Yo digo sí. ¿Y qué significa para usted, don Ulises, que Cristo haya muerto por los pecados de usted? Que me dio vida eterna, inmortalidad a mi alma, inimputabilidad penal, absoluto, vida eterna, vida por siempre. ¿Y qué pasa si usted peca? Vida para siempre, vida eterna para siempre de mi alma. Pero ¿qué pasa si usted se acuesta con una prostituta, mata, viola, fornica, un tibio, no tiene fervor, es un tibio, no persevera? Bueno, seré objeto de las consecuencias que me vienen por eso. Pero nunca más la pena de muerte para mi alma. ¿Usted tiene certeza, don Ulises, de lo que le espera después de morir? Absoluta certeza. ¿Qué es lo que le espera a usted después de morir? La vida eterna. En 1 Juan 5:13, Juan escribe a los creyentes, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Eterno es siempre ser. Eternal. Siempre ser. Always be. Eternal is always be. Never stop being. Never stop being. Never stop being. Porque si deja de ser, entonces no es eterno. Si algo deja de ser, entonces no es eterno. Eterno es siempre ser. Y Cristo nos dio vida eterna. Siempre estar existiendo en estado de vida.
Si se pierde, entonces no, está mintiendo Cristo. Y los evangélicos pentecostales dicen que la salvación se pierde. Están mintiendo, están diciendo que Cristo es un mentiroso. Eso es lo que condena, no creer que Cristo nos dio la vida eterna. Cualquier expresión que se oponga al hecho de que Cristo nos dio vida eterna, como por ejemplo decir que hay que permanecer en el pámpano, porque si tú no permaneces en la vid, cual pámpano, tú eres en pámpano, Cristo en la vid, si tú cual pámpano no permaneces en la vid, eres cortado, echado al fuego, tienes que estar, para poder tener la vida eterna, tienes que tú hacer algo, tú te vas al infierno. Porque ya lo hizo todo Cristo en la cruz. Nos dio la vida eterna. Entonces, arrepentidos, dijo Cristo iniciando su ministerio, Marcos 1.15, y creed con fe en el Evangelio. Y ahí uno entra al nuevo pacto. Arrepentidos, aquí en la mente, y creed aquí en el corazón, con fe en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Entonces, como dije al principio, no sé dónde quedó el cartel que tenía. La cruz del Calvario de Cristo ha sido la alternativa que Cristo nos ha dado a que debe optar el ser humano en vez de ir al juicio final ante el gran trono blanco. Hay un juicio final ante el gran trono blanco. Esto va a ocurrir. ¿Ya? El que va aquí va al lago de fuego. Toda persona que comparezca en este juicio va todo al lago de fuego. Todo ser humano. Porque un pecado le basta para ser lanzado al lago de fuego. El alma que pecare una vez, esa morirá. Si la persona ha creído que Cristo en la cruz lo salvó, va al cielo. Ya no va al juicio. Entonces tenemos nosotros tenemos nosotros Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. En primera instancia, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésima noticia, pero vino Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Exactamente igual como le tiene que pasar a un hombre que se muere y tiene que ir al infierno por sus pecados y en el juicio ser juzgado y lanzado al desamparo eterno, así igual también Cristo. Pagó el precio igual que tenemos que pagar nosotros. Y nos salvó, pagando Él lo que nosotros teníamos que pagar. Ya nosotros no lo tenemos que pagar. Hebreos 9, 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, ¿ya? El cual fue entregado una vez, ¿cierto? Dice, así también Cristo, ¿ya? Y la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Y aquí fue enjuiciado y entró en desamparo eterno. Así también Cristo, tal cual, igual. Entonces nos sustituye Cristo. Él paga el precio que debían pagar nuestras almas. Y ahora tenemos Juan 5:24. Cristo en primera persona, reafirmándolo 2 veces. Cristo diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Juan 5, versículo 24. De cierto os digo. En otras palabras, no puede haber algo más cierto que esto. No puede haber algo más cierto que esto. De cierto os digo. Y Cristo no miente. Cristo es aquel que es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Cristo no tiene por qué estar diciendo, de cierto os digo. Cristo debiera decir, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Pero no dice eso el Señor. Dice, de cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. No está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió y deja el pecado y vive una vida en santidad y deja la tibieza y guarda los mandamientos y cumple los mandamientos y deja de pecar y cuida la salvación y deja esto y hace esto otro y deja el pecado y es fervoroso, dejando la tibieza, persevera. No, nada de eso. No hay obras incluidas ahí. Lo hizo Cristo todo. Está consumada la salvación. Por lo tanto, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Listo, vida eterna. Oír el Evangelio y creerlo con todo el corazón para hacer efectivo el perdón penal de todos los pecados. La vida eterna. Porque ya Cristo nos perdonó todos los pecados. Lo que pasa es que hay que hacerlo efectivo ese perdón por la fe. ¿Me entiendes? Juan 5:24. Entonces tenemos Eclesiastés 12, versículos 13 al 14, Hebreos 9, 27 al 28 y Juan 5, 24. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Primera Juan 5, versículos 10 al 12.
El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. ¿Ya? El testimonio del Padre, que nos ha dado vida eterna. El testimonio del Hijo. Yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Entonces, el Padre Celestial ha dicho que nos ha dado vida eterna. Que esta vida está en su Hijo. Dios Hijo ha dicho que nos ha dado vida eterna, en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna. Es la promesa que nos hizo, ¿verdad? 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió. El Padre ha dicho, yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Entonces, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde están tus obras ahí? No están. No están incluidos que tú dejas la tibieza o las... No. Oír lo que Cristo hizo en la cruz y creerlo con fe y se hace efectiva la vida eterna. El que oye el Evangelio y lo cree es sellado con el Espíritu Santo. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído con fe, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído con fe en Él, fuisteis sellados. Sellados a vida eterna. El que tiene Cristo tiene la vida eterna. Perpetua salvación, perpetua, salvación perpetua, para siempre. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que usted sea salvo de toda condena debida a los pecados.